César Valencia Solanilla, director de la maestría y el doctorado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, y Samia Paola González Moreno, estudiante del doctorado afro-latinoamericano de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que ha hecho la Universidad del Valle para asistir a este importante evento que hoy tiene en esta segunda parte la presentación de Joyset, que es una estudiante candidata al doctorado de literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Quiero hacer una referencia muy especial en este momento. Es como aquí, hoy, y por una buena casualidad, tenemos dos egresadas una de la maestría en literatura de la Universidad Tecnológica, que es Adelaida, que fue nuestra alumna ya, y una que que es una futura doctora de literatura, que es Joyce Patricia Cabarcas. Eso muestra algo que hemos elaborado con la Universidad del Valle y principalmente con Darío, y es que hemos tenido una colaboración permanente entre las dos universidades, y ha sido Darío precisamente quien ha llevado los estudios que tienen que ver con la cultura negra principalmente a la universidad, y se han hecho importantes trabajos de investigación. Muy bien, entonces Joyce Patricia es candidata, como decía, a doctora en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, y además acaba de realizar su pasantía en Puerto Rico. Tiene una tesis muy avanzada sobre la cual ella ahora se va a referir, y para mí, lo digo de una forma también muy especial, es muy particular que como director de un doctorado esté presentando precisamente a una alumna del doctorado. Eso me hace a mí sentir muy bien. Joyce, y espero que su trabajo tenga mucho éxito. Muy bien, entonces ella se referirá entonces en su charla, en su conferencia, a las escritoras sobre las cuales está trabajando, a las líneas generales de su investigación, y con base en sus palabras entonces vamos a preguntar nosotros, y vamos a también que el público pueda participar en ello. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Es un honor para mí estar aquí en este lugar, pues estoy con el director del doctorado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. También está mi director de tesis, el doctor Darío Henao Restrepo, por su invitación. Está aquí la escritora Adelaida Fernández Ochoa, que hace parte de mi corpus de tesis, y estoy pues muy contenta de estar acá en este recinto. Pues mi investigación, Memoria, Resistencia y Herencia, una propuesta desde la escritura de 3 narradoras afro-latinoamericanas, pretende responder por el tema de la memoria y el legado que ella ocupa, tomando la narrativa de Mayra Santos Febres, Edwidge Dantica y Adelaida Fernández Ochoa. Yo en mi tesis tengo un corpus de 6 obras literarias, 2 obras de cada autora, pero aquí solo me voy a referir a una obra de cada autora. Este proyecto se suscribe dentro de una propuesta estética, ideológica y política desde las narrativas que promueven visibilizar el tema afro. La anterior. Quiero iniciar esta ponencia con esta frase muy significativa para mí de la escritora Yolanda Arroyo Pizarro, la puertorriqueña. En su obra Las Negras, ella dice: a los historiadores por habernos dejado fuera,
Aquí estamos de nuevo, cuerpo presente, color vigente, declinándonos a ser invisibles, rehusándonos a ser borradas. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta ponencia y lo que se refleja en cada una de las obras que estoy trabajando. Yo parto de la memoria, pues cuando hablamos de la memoria se establece pues una asociación con las heridas del pasado, con las huellas que ella deja, como lo dice Paul Ricoeur, hacer presente algo ausente. La memoria surge como ese espacio de bifurcación que abre los caminos y sitúa la pregunta por el pasado, por el ejercicio o los ejercicios de recordar. El pasado siempre va a ser conflictivo, combativo, propone diversas coordenadas de interpretación para ser leído y confrontado. La memoria entra en juego como un proceso abierto de interpretación del pasado para comprender otras subjetividades y develar esas rupturas. Esta investigación, la que llevo en el momento, todavía no la he terminado, voy en el camino, se tomará a la memoria como un andamiaje, un arma poderosa que surge para recordar, hablar, cuestionar, posicionar los procesos de reivindicación y visibilización de las afrodescendientes como sujetos políticos. Entonces, la memoria se convertirá en la metáfora del puente para revisitar la historia y realizar nuevas lecturas del afro. La memoria como lugar que permite un nuevo recontar de la historia, un lugar de enunciación contra la borradura eurocéntrica. La memoria como un artefacto de elaboración y reelaboración de lo negro, es decir, la memoria pensada de este modo en nombrar y construir nuevos aportes, perspectivas, sentidos de pertenencia e instaurar sujetos agentes de nuestra propia historia. Desde esta perspectiva, el accionar de la memoria pues hace posible otros saberes y redefine nuevas lecturas como escenarios de confrontación y lucha. Una memoria que no se da por vencida y reescribe nuevas hipótesis. Pues citando a Nelly Richard, ella señala que la memoria es un proceso abierto de reinterpretación del pasado que deshace y rehace sus nudos para que se ensaye de nuevo sucesos y comprensiones. La memoria la estoy tomando como un agente activo que se ubica en esos espacios de confrontación para construir un compromiso nuevo frente a la historia. De esta manera, yo, a lo largo de mi tesis que estoy construyendo, yo anclo la memoria a unos conceptos muy claves que me permiten en las obras literarias poder hilvanar la memoria con estos conceptos que se trabajan en cada uno de los personajes, personajes femeninos, ¿sí? A mí me interesa mucho la mujer negra, me apasiona ese tema y estoy trabajando entonces la memoria que se ancla al afrocentrismo. Entonces planteo, de acuerdo al filósofo Molefi Kete-Asantí, afrocentrismo como una teoría de la agencia negra, es una herramienta de resistencia que busca posicionar a los africanos y sus descendientes como sujetos agentes de la historia y no como objetos, que ya en la colonia eso era lo que posicionaban a los negros como objetos de mercancía, de intercambio. No tenían voz, no tenían voto, estaban supeditados al amo. Aquí en el afrocentrismo es no vernos como víctimas, sino vernos como sujetos agentes de una historia que podemos transformar, que podemos narrar desde diferentes ángulos. Entonces el afrocentrismo surge como un espacio liberador, un agente transformador, un lugar de posición para recuperar nuestras propias plataformas, nuestras propias narrativas y nuestros espacios culturales. También ancló la memoria a otro concepto de Africana Womanism de Clenora Hudson, que surge la preocupación por la mujer negra, por situar la mujer negra desde sus propias experiencias,
porque la mujer negra ha sido invisibilizada por el racismo, por las luchas de clase. Entonces, esta ideología recupera la centralidad de la mujer negra y la conexión con su comunidad. Entonces, esto establece un rumbo que florece y afirma el sentido de la recuperación de la mujer negra para autonombrarse y autodefinirse. Una nueva agenda basada en las experiencias y las necesidades de las mujeres negras. Otro concepto que anclo a la memoria es el concepto de doloridad de la escritora Vilma Piedade, la brasileña. Ella trae a colación, ella es filósofa, trae a colación este nuevo término doloridad y lo establece como un espacio político, un interés que permite abrir las puertas para que las mujeres afrodescendientes de todas las tonalidades prietas puedan leerse desde otras miradas, desde otros lugares de enunciación y espacios de reconocimiento. Colocar en escena la problemática de la representación de las mujeres afrodescendientes en los diversos escenarios, tanto políticos como sociales. Y por último, el otro concepto que anclo a la memoria es el concepto de escribivencia de la brasilera lo digo en español, Concepción Evaristo, que es un concepto que ella busca para anclar las experiencias de las mujeres negras a la escritura. Ella ubica este concepto en la figura de la Mae Prieta, que es la mujer negra, que en su condición de esclava en las casas o en las haciendas de los amos, la mujer negra entonces estaba ahí, su narrativa, su oralidad para contar historias a los niños blancos, darle de amamantar, estar pendiente de ellos. Y esta figura la toma Concepción Evaristo para decir, ya basta, ahora vamos a contar nuestras historias, no para dormir al amo, sino para despertarlo. Ahora es necesario despertar las historias de las mujeres negras y por eso se ancla el concepto de escribivencia al de la memoria. Ahora sí, expliqué a grosso modo estos conceptos para poder entrar en las obras narrativas. Entonces, tenemos la obra de Mayra Santos Febre, Fe en Disfraz. Entonces, tengo la memoria y su papel como archivo ancestral en la figura intelectual de la mujer negra en la obra Fe en Disfraz de Mayra Santos Febre. La mujer negra, agente de la historia. Es una obra muy corta, pero muy profunda de leer. Es una obra que permite mostrar un espacio de las mujeres negras. Entonces tenemos a la protagonista principal, que se llama Fe Verdejo. Ella es una historiadora, museógrafa, es venezolana, ¿sí? Y trabaja en el seminario de la universidad en Chicago. Entonces, Santos Febres, para traer a colación estas historias de estas mujeres, a mí me parece que ella hace uso de una estrategia malungaje, no sé si han escuchado el concepto de malungaje, para traernos a colación cómo el cuerpo de una mujer negra puede hablar del pasado y develar una memoria que a la vez permita situar a un sujeto afrodiaspórico en conexión con el cuerpo y con esa memoria ancestral que busca visibilizar otras voces. La manera como la mujer negra esclavizada utiliza el cuerpo como una manera de resistir y de buscar libertades o una posición digna dentro de los mismos sistemas patriarcales. Me estoy refiriendo en este caso a un cimarronaje femenino del cuerpo, como el cuerpo negro de las mujeres esclavas lo utilizaron como un sistema de poder para seguir viviendo y resguardar la vida de ellas y también la de sus hijos. En la obra Fe en Disfraz de Mayra Santos Febre 2009, de nuestra escritora puertorriqueña, es una obra estructurada en 24 capítulos, es una narración no lineal, un juego con el tiempo que va del pasado al presente y del presente al pasado. Es una novela que nos incorpora a un mundo del deseo y del rito,
pero también propone una mirada a la esclavitud desde el ámbito femenino y desde la representación de una mujer negra intelectual. Tenemos entonces en esta obra literaria que está Fe Verdejo, una negra intelectual. Ella trabaja en es la encargada de las investigaciones de un seminario, y para no cerrar el seminario, ella da por casualidad, por el azar, con unos documentos que habla de la situación de esclavas de los siglos XVII y XVIII. En estos documentos que ella da, encuentra un sinnúmero de relatos, de testimonios que narran los abusos a los cuales fueron sometidas las mujeres esclavas en los tiempos de la colonia. Entonces vemos una línea que marca Fe Verdejo, porque ella es una mujer negra historiadora y como tal, ella conoce la historia y tiene la obligación y el deber ético, moral y político de traer a colación una historia que hable de esas mujeres, de esos ancestros, de esas mujeres manumisas de los siglos XVII y XVIII. Pero encontramos que nuestra escritora Mayra Santos Febres ubica a un narrador que es Martín Tirado, un hombre blanco, boricua, que también trabaja en la universidad, también es historiador, pero él tiene la característica o la habilidad de guardar, de restaurar los archivos históricos. Entonces tenemos dos personajes, Fe Verdejo y Martín Tirado, ¿sí? Y Fe Verdejo hace una dualidad o una doble línea en esta historia, y es que ella posiciona a las historias de las mujeres mujer. Recordemos que anteriormente le hablé de la afrocentricidad, de ubicarnos como sujetos históricos, no como objetos. Y esto es lo que hace la narrativa de Mayra Santos Febres a través del personaje Fe Verdejo. Entonces, Fe Verdejo trae a colación todas estas historias, todos estos testimonios de abusos, de violaciones, de golpes que recibieron cada una de estas mujeres, no para hipersexualizar a la mujer negra, sino para ubicarla como un sujeto activo, un sujeto agente, que aunque fueron mujeres que vivieron en tiempos de la colonia, utilizaron el cuerpo para hacer tratos, para llegar a acuerdos. Entonces estas mujeres podían ir y quejarse, ¿sí?, ante los gobernadores, acusar a los amos. Ellas lo hacían, acusaban a sus amos de que los amos la golpeaban, de que los amos las violaban, y ellas buscaban amparo bajo el dominio de estos gobernadores. Había una niña de 12 años, una esclava de 12 años, que el primo de su ama la violó y la forzaba en contra de la natura, dice nuestra escritora Mayra Santos Febres, en contra de la natura. Y esta niña fue capaz de ir al gobernador y acusar a su ama y acusar al sobrino de su ama, indicando que ella quería otro amo, que ella no podía estar allí aguantando violaciones, golpes, maltratos. Entonces cada uno de estas cosas que encontramos en Fendifraz hace posible visualizar una nueva historia de las mujeres negras esclavizadas. Entonces Mayra Santos Febres recoge todos esos testimonios y los trae a colación. Primero lo hace en la academia. Mayra Santos Febres hace una escritura maravillosa. Posiciona dos cosas. Primero, Fe Verdejo lo trae a la academia, hace una exposición de las esclavas manumisas de los siglos XVII y XVIII en el seminario, y no solo traerlo al seminario, sino que también viaja esa exposición por todo el continente. Ella narra, porque ella es historiadora, ella es mujer negra, ella conoce la historia y necesita contarla. Entonces hace esto desde la academia, pero también desde el cuerpo.
En este caso, Martín Tirado y Fe Verdejo tienen una relación ilícita, como lo tuvieron los amos con las esclavas, y lo que hace es que hay una torcedura. Entonces, en esta torcedura se invierte la estructura del papel. Tenemos entonces que Fe Verdejo es el amo y Martín Tirado es el esclavo. Hay una torcedura en las estructuras hegemónicas de poder. En esto que hace Fe Verdejo de buscar estos testimonios, se encuentra con un traje, que es el traje de la esclava Zica da Silva. Ya sabemos que la esclava Zica da Silva es brasilera, ella tuvo una relación con Fernando de Oliveira, tuvo muchos hijos con él. Esa relación no fue aceptada o visualizada, que dijeran que ella era la esposa, porque en aquellos momentos no era posible. Entonces, este traje, Fe Verdejo lo encuentra en un convento de monjas. Y cuando ella ve el traje, ella lo toca, lo palpa, y hay entonces una interacción con el traje. Yo planteo que el traje escoge a Fe Verdejo para que por medio del traje y de la intelectualidad de Fe Verdejo pueda contar la historia. Entonces, cuando Fe Verdejo tiene un contacto visual y de tacto con el traje que lo toca, el traje le hace una rasgadura en la mano. Y Fe Verdejo chupa esa sangre, absorbe esa sangre, y ahí se establece un pacto entre Fe Verdejo del presente, mujer intelectual, con un pasado que es el de las esclavas manumisas. Entonces aquí hay un pacto de origen donde Fe va a contar desde la academia y desde la intelectualidad las historias. Entonces tenemos que el traje actúa como una metáfora entre el pasado y el presente. Entonces, algo que me llama mucho la atención de Fe en Disfraz es que Martín Tirado, cuando va al rito, el rito se efectúa los 31 de octubre, y se dan 3 ritos, y Martín Tirado, para ir al rito, primero debe leer. Y la lectura que Martín Tirado hace es la que escribe Fe Verdejo. Entonces Martín Tirado debe ir al rito preparado con un conocimiento. ¿Por qué? Porque esta narrativa busca que el blanco, que en este caso es el narrador de la historia, pueda mirar a las mujeres como sujetos históricos, como sujetos que tienen una necesidad de narrarse. Entonces vemos a un Martín Tirado que se prepara con las historias de Fe, pero estas historias, cuando Martín las lee, él se transforma. Entonces hay una dualidad o un desdoblamiento. Está el Martín historiador que lee las historias, pero también está el Martín amo, que se transforma en un animal y que cada vez que lee las historias lo que hace es masturbarse, ver pornografía, retratar esas historias de ese pasado doloroso. Entonces tenemos una obra muy significativa y que después me extendería mucho hablando de ella, pero esto es básicamente lo que se busca con Fe en Disfraz. Entonces hay una frase que traigo a colación, dice, cuando Fe se coloca el traje, entonces luego un ruido como de cadenas avisó la aparición de un arnés de varilla y de cuero. Fe alzó el arnés frente a mis ojos, pude ver el mapa corroído y expuesto. Acomodó el semicírculo de metal en el aire, luego llevó el arnés hasta su minúscula cintura suspirando. Con una mano Fe apretó las correas del arnés contra su carne, frunció el ceño, su piel se arrugó contra las bandas, mudando de color, enrojeciéndose. Un golpe de sangre hirvió entre mis piernas. Fe apretó aún más el arnés y echó un poco la cabeza hacia atrás, mordiéndose los labios, las varillas se hundieron en su carne, asomaron los primeros abultamientos, las primeras gotas de sangre. Fe dio un paso y el arnés bailó contra la carne expuesta, hiriéndola aún más.
Este disfraz que se colocaba Fe Verdejo es la metáfora que ella une su piel con la piel de sus ancestros. Entonces, al sentir las heridas que le hace el traje en su piel, ella está recordando un pasado doloroso, pero situando en ese instante a unas mujeres sujetas históricas frente a un hombre blanco llamado Martín Tirado, para que él reconozca la culpabilidad de un pasado doloroso vivido por cada una de las esclavas. Bueno, entonces la otra obra es la obra de Dantica Dubige, Palabras, Ojo, Memoria. En esta obra lo que se sitúa es una generación de mujeres, de 4 mujeres, la abuela, las 2 hijas y la hija de Martínez. En esta obra de Dantica sitúa un contexto oral, pero también sitúa estos momentos de hegemonía sobre las mujeres. Entonces Dantica muestra cómo la prueba que era que velaran que la mujer seguía siendo virgen para ser entregada al esposo. Esta obra literaria retrata la oralidad y la cultura de Haití reflejada en 4 mujeres. Pero vemos a una Sofía Caco, que es la hija de Martínez, que cuestiona estas hegemonías dentro de esta cultura. Entonces Martínez es violada a la edad de 16 años y de esa violación nace Sofía Caco. Martínez de esa violación tiene un trauma y ella señala que lo único valioso de la violación fue que le dejaron de hacer la prueba. Entonces vemos el trauma psicológico y emocional que tiene Martínez frente a la prueba, que no puede resistir vivir en Haití, y ella se traslada a Nueva York. Y allá en Nueva York trata de rehacer una nueva vida. Tenemos entonces a Sofía Caco, que a la edad de 12 años ella también emigra a Estados Unidos, y cuando emigra a Estados Unidos es que se da cuenta de todas las cosas que le pasaron a su madre y cómo la abuela, la tía han actuado frente a estas cosas. Lo que hace Sofía Caco es que ella cuestiona esta hegemonía y rompe con eso. Entonces tenemos esta cita de Dantica que dice: apreté la maja y la carne se desgarró, veía la sangre goteando sobre las sábanas, había desaparecido el velo que hacía retroceder el dedo de mi madre cada vez que me hacía la prueba. Me temblaba todo el cuerpo. Cuando mi madre entró en mi habitación para hacerme la prueba, tenía las piernas casi inertes. Cuando las separó, me dolía tanto que apenas podía moverme. Naturalmente, no pasé la prueba. Ella se autolacera para ir en contra de estas hegemonías culturales implantadas en la cultura haitiana y que es preservada por la misma mujer. Entonces Sofía Caco lo que hace es derrumbar esas hegemonías, porque ella también más tarde tiene una hija y no desea que su hija pase por lo mismo que ella. Entonces son unos rompimientos estructurales, pero lo más bonito de la historia es que Sofía Caco se une a su madre por la parte espiritual. Entonces la madre de Sofía Caco ella no puede con esto que le pasa, con el trauma, y para que Sofía Caco la pueda ayudar y unirse a ella, porque no puede unirse a ella por lo cultural, lo hace por la espiritualidad. Entonces, cada vez que Sofía Caco puede desdoblarse, acompaña a su madre en los traumas que ella tiene, y posteriormente la madre de Sofía no puede tanto con el trauma que termina suicidándose de 17 puñaladas en el estómago. Utiliza la muerte como liberación de esas estructuras hegemónicas. Y tenemos, pues,
de la escritura a la reescritura, Nay de Gambia, un personaje semánticamente potencial. Este personaje me llama poderosamente la atención porque es una manera de narrar la historia de la mujer negra. Escuchando a Adelaida Fernández Ochoa en una intervención que ella tuvo en el Instituto Caro y Cuervo, nos mostró ese guiño que le hacía a la historia, ese personaje de Feliciana ubicada en la María, y ella lo trae a una nueva historia. Ella nos describe una nueva forma de contar desde el personaje negro, desde el personaje femenino, y nos muestra una Nay que no cree en esas libertades del papel de los grupos que se estaban moviendo para buscar la libertad. Ella cree en la libertad de volver a África, porque ella tiene ella se mira como dueña de sí misma. Ella no pertenece a ningún amo, y ella es la que le enseña a su hijo a mirar esa libertad, y le enseña toda la historia, porque ella necesita que su hijo, al igual que ella, esté en la misma sintonía y puedan volver a África como el eterno retorno. Conexión con el territorio, conexión con la cultura, conexión con la ancestralidad. Entonces, básicamente, esto es lo que yo estoy trabajando, es como la memoria puede ser contada, transformada y mirada desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, donde la mujer negra tenga una posición diferente de contar y un sinnúmero de historias que son necesarias de contarlas. Entonces, Nay de Gambia es la metaforización de una reescritura que busca ubicar al personaje en el foco de la narración, convirtiéndose en una mujer liberta, con voz propia, que construye su propio camino. La obra literaria Fuera Crece un Mundo 2017 es el legado del pronunciamiento contra la esclavitud y la resignificación de la mujer africana a la historia. Entonces, la carta de manumisión le devuelve la esperanza de nunca más ser vendida o de pertenecer a otro. Al comprender que es dueña de sí, Nay emprende un camino por afianzar su ancestralidad y sus raíces. Nay no le importa que el propio amo le diga, es que tu terreno es aquí, ¿para qué vas a volver a África si eso queda lejos? Parafraseando a Adelaida. Ella encuentra ese entorno de regresar, porque ella sabe que ese mundo de del Nueva Granada no le pertenece, ella no pertenece ahí. Entonces, ella tiene intactas sus raíces, su lengua, le canta, me encanta cuando María le dice, Nana, cántame en tu lengua pagana. ¿Sí? Entonces, Nay nunca deja de tener esa conexión con su ancestralidad, con su lengua, y ella señala que por encima del amo, por encima de cualquier cosa, está su memoria. Bueno, pues una excelente exposición la que nos ha hecho Patricia, una compañera con la que he compartido algunas clases en el doctorado, aunque ella hace el doctorado en literatura, a quien respeto y admiro. Tenemos de pronto algunas historias en común, como tienen muchas, o tenemos muchas mujeres afroamericanas. Y quisiera preguntarle a Patricia, justamente por este lugar de enunciación también, porque tú escoges hacer investigación sobre la obra de 5 mujeres o 6 mujeres, 3 mujeres en este caso, digamos, que narran también a su vez a otras mujeres. Entonces quisiera que nos contaras un poquito también de tu experiencia y de por qué el interés en buscar y analizar estas obras. Bueno, me apasiona el tema porque yo sufrí racismo. Yo soy barranquillera y cuando llego a Bogotá sufro doble racismo. Sufro racismo por territorio y sufro racismo por mi color y mi forma de hablar. Entonces, este enfrentamiento que tengo de ese racismo que viví y que me hizo llorar,
dije, no más, yo tengo que hacer algo que me llene y que yo pueda buscar una nueva forma de narrar y de estudiar a estas mujeres negras que tienen mucha historia que contar. Somos mujeres negras intelectuales que estamos en la búsqueda del saber. Entonces, por eso hago esta investigación, porque parte del racismo que viví en Bogotá, por ser costeña, por ser negra y por tener una diferente forma de hablar al interior del país, que en este caso es Bogotá. Bueno, Joyce, considero pues que has hecho una presentación a veces muy detallada de ciertos aspectos de índole temático que pues de pronto digamos detienen la atención en asuntos anecdóticos, pero pues es un asunto mismo de la forma, el nerviosismo que se tiene, siempre hay esa situación, ¿no? Yo quiero preguntar es fundamentalmente esto, a ver, esa voluntad de rescate de la memoria corresponde pues a un fenómeno importante que es la búsqueda de la identidad, Entonces, estás haciendo una investigación en unas escritoras de la voz femenina y en donde, digamos, lo histórico es muy importante, lo temático también es muy importante, el fenómeno de identidad. Sin embargo, lo específicamente literario relacionado a las obras como artefactos literarios, ¿qué dificultades has podido encontrar? Por ejemplo, en los enfoques, en las formas de la enunciación, precisamente, ¿no? O si te has ocupado o no de ese fenómeno y has centrado tu atención fundamentalmente en el aspecto, digamos, puramente temático, sociológico, histórico. Bueno, yo estoy mirando la memoria, básicamente me enfoco más que todo en el personaje femenino negro. Y entre cada una de las escritoras hay diferenciaciones, porque cada historia promueve narrativas que, aunque tienen tópicos de unificación, pueden tener diferencias. Porque en este caso, en la narrativa de Mayra Santos, que yo trabajo la obra de Fendi Fras y La amante de Gardel, Mayra Santos propone una memoria contada desde la mujer negra intelectual. En Edwige Dántica, que trabajó Palabras, Ojos, Memoria y Cosecha de Huesos, propone a la mujer desde la propia cultura haitiana, para que desde esa cultura de oralidad pueda la mujer contar y narrar una historia, pero ubicándola como un sujeto que transforma su entorno. Y en Adelaida tengo a Nay de Gambia y Toques de Son Colorá, que es otra manera de narrar a la mujer, una desde el aspecto, mirando también el tema de la esclavitud, pero el volver a África, y el otro desde la musicalidad y otras formas que ya pues no vale la pena volver a repetir porque ya lo vimos. Muy bien. Y bueno, finalmente, no sé qué tanto tiempo tengamos, pero bueno, quisiera también que habláramos acerca, Patricia, y nos contaras un poquito también acerca de la visión que tienes y la lectura que haces de estas obras en cuanto digamos, a la posición de las mujeres negras allí, es decir, de las mujeres afroamericanas. ¿Cómo se narran a estas mujeres afros? ¿Qué encuentras, digamos, que hay en común en las tres obras que nos narras? Y también, digamos, ¿qué elementos podemos rescatar nosotros para nuestras experiencias propias? Bueno, antes de hacer esta investigación, yo leí la tesis de nuestra escritora Adelaida Fernández Ochoa, donde ella buscaba cómo era narrada la mujer negra. Y veíamos que la mujer negra era narrada desde otros ámbitos, ¿sí? No era narrada de su propia voz. Entonces yo dije, aquí es necesario buscar
una investigación que permita unir las historias de las mujeres, que traspase lo transnacional y que vaya más allá, porque es necesario hablar de una memoria, pero también de una memoria que toca el cuerpo, que toca el conocimiento, que trata de buscar un pasado, que es un pasado doloroso, pero para bifurcarlo y tratar de mirarlo desde otra óptica, para conectar un presente, que es nuestro presente, con esas historias de las mujeres negras. ¿Alguna pregunta? Sí. Maestro Luis. Sí, bueno, primeramente quisiera Bien, muchas gracias. Quisiera felicitar a Patricia por un excelente estudio y le deseo mucho éxito en convertir el estudio en un libro que me parece necesario. Ahora, solamente me parece importante señalar que Martín Tirado, en la novela de Mayra Santofebre, es el narrador. Entonces, el narrador es quien controla la acción. Pero lo interesante en este caso es que también se le da voz a las mujeres que participan en el archivo, en estos documentos del siglo XVII y XVIII. Y también, siguiendo la voz de estas esclavizadas, también tenemos el testimonio de Fe Verdejo como otra voz más en el tiempo contemporáneo para mostrar una continuidad del siglo XVII al siglo XX-XXI. Pero lo que quiero señalar, más que nada, que es lo que me interesa a mí, me interesan muchísimas cosas de esa novela, pero creo que para establecer un diálogo, el hecho de que el archivo y los documentos que aparecen en el archivo es un instrumento eurocéntrico controlado, dizque, por los hombres. Me refiero a la persona que da testigo, el que está escuchando el juicio y también el escribano, que son tres que participan en la formación del archivo. Entonces, lo interesante aquí es que lo que muestra Fe en disfraz es que la mujer es usualmente el historiador acepta el archivo tal y como es decir, es un momento histórico, verídico, y por lo tanto representa cierta información. Pero lo que está mostrando Mayra Santofebre en este sentido es que las mujeres que dan testimonio son las que están controlando el archivo, porque la sexualidad, los detalles sexuales detallados, es una manera de engatusar al gobernador y al escribano. Entonces, por lo tanto, si seguimos esa lógica, en el tiempo presente es Fe quien le entrega los documentos a Martín y lo hace de tal manera para provocar su sexualidad que ella utiliza para controlarlo a él y, en cierto sentido, la narración. Pero creo que habría que afirmar que la narración es de un hombre blanco, pero controlado, y por lo tanto el archivo también ha sido controlado, que es algo que no se reconoce. Entonces, aquí hay una reescritura de lo que es el archivo y cómo deberíamos acercarnos al archivo. Y es solamente un comentario, pero muchas gracias. Sí, Gustavo. Bueno, Patricia, te hago esta intervención o primero respondes esa. Ah, bueno. Un comentario, pero yo quisiera decir algo acerca de eso. Bueno, entonces voy a hacer un comentario también. Bueno, mi comentario es como apelando a la profe que hay en vos, ¿no? A mí me parece importante que estas novelas que nos estás presentando hagan parte del canon que pueden leer nuestros adolescentes, que pueden leer nuestros estudiantes, y son novelas que no son conocidas por los profesores. De allí, digamos, la importancia de que los profesores tengan una formación en esto, ¿sí?
no solo las nuevas novelas, sino lo que vos estás proponiendo, como aquí tomé nota, la torcedura, yo le puse aquí del cuello del cisne, esa torcedura que se ve muy clara en Chica da Silva, ¿sí? El personaje de Chica da Silva que invierte, como vos decías, las relaciones de amo y dominado, o esclavizador y esclavizado, y que aparece también en otras novelas. Por ejemplo, estoy pensando en El amor brujo, con la prueba de honor de Candelas que sacan por ahí. Ella era virgen después y también en Crónica de una muerte anunciada, en Flor del desierto, con este tema de la ablación. Y es como, no es solo ampliar el canon, sino también ampliar los ángulos. Porque a la larga los profes en las aulas, las profesoras, son las que construyen las consignas de lectura. Entonces, me gustaría un poco escuchar sobre eso y, como decía César hace un rato, volver también sobre lo que pasa cuando alguien enuncia. Es decir, lo que vemos con el caso de Fernández, la autora, es que le da la voz a un sujeto que no tenía voz, hace esa construcción literaria y de repente todo cambia. Ocurren cosas maravillosas, tan maravillosas como que Chango hable, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas apelando, digamos, a tu dimensión de docente. Esa es mi pregunta. No, y también tan maravilloso que es la literatura, tomando en cuenta, Adelaida, que es que Feliciana en María muere. Pero lo magnífico de la literatura es que este personaje que muere con ese sueño intacto, Fernández lo transforma y le da voz. Entonces, yo como maestra del distrito, hay que ennegrecer el prontuario. Tenemos que ennegrecer el prontuario en las escuelas, romper con ese canon occidental, ese canon que nos indica se debe leer esto, esto y esto, porque es que viene la línea así. No. Hay que mostrar a los estudiantes una nueva literatura, una nueva forma de ver a las mujeres, porque es que ya basta de que las mujeres negras nos hipersexualicen, que el cuerpo, que el cabello, que no. Tenemos que mostrar una nueva forma de las mujeres negras, mujeres intelectuales, mujeres capaces de hacer trabajo y de llegar muy lejos. Entonces, a mí me gustan estas obras y también las trabajo con mis estudiantes porque, vuelvo y repito, hay que ennegrecer el prontuario. Bueno, acerca de lo que comentaba William Luis, ¿sí? Bueno, también quisiera yo comentar, y no sé si de pronto Patricia estará de acuerdo conmigo en el hecho que en los archivos las voces que se encuentran, por supuesto que son las voces de los dominantes, ¿no? Entonces, en este caso, y en el caso de los archivos de Indias, conocemos que realmente o hay una discusión acerca de la ahistoricidad del esclavizado, aparentemente, la aparente ahistoricidad. Pero encontramos, y por ejemplo lo narra Mayra Santos en su obra, que Fe Verdejo encuentra las voces de las mujeres esclavizadas en los archivos. Es decir, estas mujeres casi que podríamos decir que vencieron a todos esos obstáculos que habían para que ellas quedaran registradas en los documentos de archivo. Entonces, también me parece muy importante resaltar eso. Es decir, es una especie de descubrir a estas mujeres, digamos como que descubrir cómo ellas pueden vencer todos esos obstáculos y todas estas barreras que hay para que podamos escuchar o podamos leer en el presente sus historias también y nos impacten. Sí, hay una frase en la obra de Fe Verdejo, Fendi Fras, que dice Martín reflexiona y dice, ¿cómo estas mujeres se abrieron pero escondiendo lo que tenía que permanecer oculto? Entonces, como este hombre boricua blanco, que es el narrador de la historia, pero él también necesita escribir lo que está pasando entre Fe, los testimonios de las mujeres y él mismo. Entonces, es como una reescritura dentro de la propia
escritura. Y en el caso de muchas mujeres que aparecen ahora, digamos que se están encontrando en los archivos, en los documentos de archivo, que digamos pusieron demandas en contra de sus amos, también vemos que hay un importante descubrimiento en ese sentido, es decir, cómo las mujeres también de alguna manera hacían uso de los elementos que estaban que existían en el momento, de las leyes que existían en el momento, para poder cambiar de amo en algunos casos o encontrar, digamos, formas de acceder a la libertad. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, en primer lugar quisiera obviamente felicitar tu trabajo, me parece algo muy hermoso y también muy detallista. Me da curiosidad cómo llegaste a esas autoras y esas obras en específico para tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, llegué por una anécdota, el maestro lo sabe. Lo que pasa es que en el doctorado el maestro había invitado a Mayra Santo Febres a darnos un seminario, pero por problemas que sucedieron, ella no pudo asistir y el maestro nos envió un correo y ahí estaba el correo de Mayra. Y yo me tomé el atrevimiento de escribirle porque necesitaba conocer cuáles eran sus obras. Y entonces ahí fui que en diálogo con ella, pude hacer la pasantía doctoral con ella, la entrevisté, es una persona maravillosa, tiene un conocimiento, ella es brillante. Entonces en este diálogo con ella pude mirar la obra literaria de Mayra porque yo no la conocía. Vino porque el maestro la invitó, pero ella no pudo asistir. Y de este modo pude llegar a Mayra y llegué a Adelaida por mi maestro, que en paz descanse, mi maestro Castrillón, que me comentó sobre Adelaida y me habló de la tesis de ella, y yo inmediatamente me fui para la biblioteca de la Universidad Tecnológica, que allá está la tesis, y comencé a leerla. Y eso fue la motivación para seguir haciendo esta investigación. La presencia de la mujer negra en la novela colombiana. Si quieres ahora te paso el datico, yo lo tengo. Buenas tardes. La obra de fe me recuerda a la autora. Mayra Santo Febres. Es que tengo muy mala memoria, pero lo que quiero decir es que me parece muy importante el tema que aborda sobre el suicidio en esta edad temprana, porque digamos, personalmente me intenté suicidar 4 veces entre los 10 y los 25 años, ya tengo 30. Entonces, las ideas suicidas en la niñez y en la adolescencia y en la adultez tienen unos factores diferentes, ¿no? Entonces, me parece que poder acceder a la literatura a través de una historia que toca este tema desde la racialización de la mujer me parece muy importante en el contexto actual, porque, bueno, yo estudio licenciatura en Ciencias Sociales, estoy haciendo mi práctica en el Nuevo Latir. Entonces, en una de las visitas se acercan varios niños como a decirme buenos días, y cuando se van me dejan un papelito y decía, yo no puedo sola. Entonces fue para mí muy fuerte porque es demasiado muy fuerte. Entonces me parece que la articulación entre la cultura y lo educativo genera allí un anclaje fundamental para poder decir basta ya, ¿no? Y pues que no tengamos que cargar generacionalmente con una historia de victimización y de revictimización que sobre los cuerpos racializados y otras transversalidades pues generan un impacto latente, ¿no? Entonces creo que hay muchos imaginarios que se desdibujan allí en eso tan poquito que usted alcanza a compartir, que me imagino que es un universo más grande. Entonces me parece invaluable y quería resaltarlo porque sentimos que estamos soles, pero creo que no lo estamos. Entonces como que sí, con lo que agradecerles. Con lo que te refieres en la obra Palabras, Ojos, Memoria de Dubige Dántica. Bueno, ibas a agregar, ¿no? Sí.
Bueno, buenas tardes. Felicitaciones por la charla y por pues, la discusión que se está teniendo. Me llama mucho la atención el aporte del colega que acaba de hablar ahora. ¿Su nombre es? Juan Diego. Ok, Juan Diego. Eso que él dice, que nos compartió esa historia de su periodo pues, de depresión y de intento suicida, es algo muy grave y yo pienso que debe seguirlo trabajando. De hecho, mi proyecto de grado en el doctorado es sobre el trauma histórico y sobre los efectos de ese proceso de racismo a través de las generaciones, que se apagó, a través de el trauma transgeneracional, quiero decir, que viene afectando a nuestros antepasados y nos llega hasta nosotros de una forma o de otra, y eso hace que nosotros muchas veces no entendamos por qué nos deprimimos, por qué nos dan ganas de morirnos, por qué nos dan ganas de suicidarnos también. Entonces, yo creo que vale la pena hacer énfasis en esto en los colegios, pero sobre todo aclarar y aprender de la situación que lleva a las personas, porque digamos que el suicidio es el culmen de lo que quiere el sistema que pase, ¿sí? Y eso es muy grave porque realmente nosotros debemos luchar contra eso y me parece importante que se sensibilice a los profesores de este tema, pero que aprendan primero de lo que es la situación. Muchas gracias. Buenas tardes, pues agradecer por la presentación y pues es algo solamente un comentario corto, es recalcar la importancia que tiene dar nuevas lecturas entre nuestros estudiantes, sea en la escolaridad, bachillerato o en la universidad. De verdad que la comunidad estudiantil agradece que uno entregue nuevas lecturas diferentes, que haga pensar sobre nuevas situaciones humanas y que precisamente, como estabas diciendo y como estaba diciendo el otro compañero, que vinculen la literatura y esas ficciones con lo que le está pasando de verdad a cada individuo. Estamos en una época donde la subjetividad reina, donde impera, entonces esa conexión como el diario vivir con las ficciones es absolutamente valiosa. Bueno, pues muchas gracias, Joyset, muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos. Gracias a Joyset por ese excelente trabajo. Gracias.